Listo, ya debería estar grabando. Ok, bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver, les preparé 3 ejercicios y después empezamos el tema de óptica. ¿Les parece? El tema de óptica es muy rápido de ver, porque la primera parte es solamente óptica geométrica y principio de Huygens, que creo que eso sí lo veo en la próxima clase. Pero el principio de Huygens como tal, para nosotros, no tiene como la aplicación, digamos, tan práctica. Y de todos modos, hoy es solamente, o sea, el primer capítulo es solamente como la pura introducción a óptica geométrica. El resto ya son cosas más especializadas que van en los siguientes capítulos. Entonces, el de hoy es muy rápido de ver, por dicha. Profe, perdón, óptica Ajá. no es de este examen, ¿verdad? ¿O sí? No, esto es del siguiente. Los ejemplos que empezamos es del tema que ya terminamos de ver y que sí entra en el examen. Óptica Ok, entra para el siguiente. Pero como no hemos hecho ejemplos, quiero empezar hoy. de acuerdo. Dice así, les preparé unos cuantos ejemplos seleccionados sencillitos, no son muy difíciles, del Serway, séptima edición. El Serway tiene muchos ejercicios de lo que es presión de radiación y cantidad de movimiento dado por la radiación. Eso yo no lo vi, no lo voy a meter en el examen. ¿De acuerdo? Si alguien hace reposición, sería bueno que le echen un repaso a eso y cualquier cosa me puede preguntar en consulta el que quiere ir a reposición. Ya ¿Qué sabe, cosa, profe? la parte de presión de radiación y cantidad de movimiento dada por la radiación. Nosotros recibimos energía, pero no cantidad de movimiento. El paso no es difícil, es una formulita que se da muy rápido, pero prefiero no hacerlo en esta, o sea, no complicar más el examen. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es un par de ejemplos, bueno, unos cuantos, 3 ejemplos que hice muy sencillos. Verán que en este capítulo en realidad los ejemplos son sencillos, no son tan complicados. Y dice así, una barra muy delgada, una barra delgada muy larga, porta carga eléctrica con densidad lineal de 35,0 nanocoulombs sobre metro. O sea, nos están dando la densidad de carga lineal. Se encuentra a lo largo del eje X y se mueve en dirección X con una rapidez de 15,0 megámetros. Puña, va rápido. Megámetros por segundo. ¿Cuánto era omega? 10 a la 6. Muy bien. Encuentra el campo eléctrico que la barra crea en el punto X igual a 0, Y igual a 20 centímetros y Z igual a 0. Encuentra el campo magnético que produce en el mismo punto. Encuentra la fuerza que ejerce sobre un electrón en ese punto y que se mueve con una velocidad de 2,4 y metros sobre segundo. Ok. Entonces tenemos una barrita delgada. Hagamos un diagrama para ver cómo se ve esto. La barra es muy larga. ¿Eso qué quiere decir? Que continúa para allá y continúa para allá. Y a pesar de que se mueva muy rápido, no vamos a percibir, digamos, cambios en la barra. ¿Eso qué quiere decir? Profe, Ajá. no debería estar el eje X ahí donde puso el eje Y, porque dice que Perdón. la barra está a lo largo del eje X. Sí, perdón, eso es porque yo lo hago de la manera tradicional. Tiene toda la razón, esto es X, Y, Z. Esto sigue de manera derecha, sí, ese es el correcto. Perdón, tiene toda la razón. Ok, en todo momento lo que yo voy a ver es una radiografía de la barra. Siempre voy a detectar acá, porque la barra es muy grande, a pesar de que se mueve muy rápido, en todo momento estoy viendo siempre barra y estoy viendo siempre que en todo momento tiene exactamente la misma densidad de carga, que son 35 nanocoulombs sobre metro. Ok, si yo estoy viendo eso y me están preguntando ahora bien, el campo en Y igual a 20 centímetros y Z igual a 0. Está por acá el campo ahí.
Yo quiero calcular el campo eléctrico acá. Muy bien. Antes de eso, voy a hacerle una copia al dibujo. Y lo voy a poner por aquí abajo. Muy bien. Dado que en todo momento estoy viendo siempre la misma cantidad de carga, entonces, ¿hay algún problema si yo uso ley de Gauss para esto? Yo diría que no, No, ¿verdad? porque tiene una densidad de carga uniforme. Exactamente. Hay una densidad de carga uniforme y de hecho es muy fácil de calcular por ley de Gauss. Voy a hacer una superficie gaussiana de tipo cilindro. ¿De acuerdo? Y de radio va a ser igual a 20 centímetros. Bueno, aquí lo voy a poner. Ok. ¿Qué nos decía la ley de Gauss? La ley de Gauss lo que nos dice es lo siguiente. La integral cerrada de E punto de A es igual a la carga encerrada por, sobre epsilon cero. Ahora muy bien, yo tengo que darle entonces aquí un cilindro de alguna altura, de un ancho dado. ¿Cuál ancho? L. L va a ser, un ancho no, una altura o un largo del cilindro. ¿Por qué? Porque ocupo de alguna manera y decir cuánta carga hay encerrada por un cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, no conozco el largo del cilindro porque yo sé que es muy largo, pero voy a darle un largo L. ¿De acuerdo? Y empezábamos exactamente igual que en física 2. Aquí nada cambió. El diferencial de área en este pedacito, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha? ¿Una dirección oblicua? No sé, una cosa rara. ¿Hacia dónde se dirige el diferencial de área? Hacia arriba. Hacia arriba. El de A está hacia arriba. O sea, el de A va a ser igual a diferencial de área por J. ¿Y el campo Entendí por eléctrico? qué arriba. Porque acordémonos que el diferencial de área es un vector. Bueno, si ustedes tienen una superficie dada, el vector de áreas es perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? El diferencial de área es perpendicular a la superficie súper pequeñita que uno está haciendo en el momento. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias, profe. Entonces, ya la dirección perpendicular en ese lugar es hacia arriba. Y está en dirección J. Al igual que el campo eléctrico. El campo eléctrico va saliendo de la carga radialmente. Entonces el campo eléctrico también va para arriba. Entonces estamos bien. Podemos hacer el producto punto E punto de A y esto queda como la integral de E de A. Dada la simetría del problema, entonces E sale fuera de la integral y esto me queda como E por el área de la hoja del cilindro. Las tapas no se toman en cuenta, acuérdense de eso. ¿Por qué? Porque las tapas no influyen. Porque el cilindro va a ser muy largo. Entonces, el efecto de las tapas, que es un campo eléctrico hacia allá, no está haciendo efecto en esta región. ¿De acuerdo? Eso es algo que uno aprendía en física 2. Las tapas no me afectan. Entonces, ¿el área del cilindro cuánto es? Acaban de llevar física 2. Tienen que acordarse cómo es el área de un cilindro. 2pi por R. Eso solo me da la circunferencia. Por L.
por L. Ahora sí tengo el área. Muy bien. Ahora vamos con la carga encerrada. La carga es uniforme. Bueno, la densidad de carga es uniforme. Sí. Sí. Entonces tengo que integrar o me puedo brincar el paso de integración. Técnicamente siempre tengo que integrar. La carga encerrada va a ser igual a lambda por el diferencial de longitud. En este caso el diferencial de longitud es el diferencial de X. ¿Por qué? Porque esto está sentado sobre el eje X. ¿De acuerdo? Como el cilindro es muy largo, voy a decir que esto es simplemente lambda por L, ya que lambda sale fuera de la integral porque es constante. Si lambda no fuera constante, no sale fuera de la integral. ¿De acuerdo? Y muy probablemente, al momento que se mueva, el problema se volvería extremadamente difícil. Prácticamente imposible de hacer, al menos con la materia que tenemos hasta ahora. De hecho, es rudito este problema si la densidad de carga no fuera uniforme. Hay que usar una cosa que se llama potenciales de Lennard, si mi memoria no falla. Para sacar primero el potencial antes de sacar el campo eléctrico. Si mi memoria no falla, porque realmente el problema sí se vuelve muy rudo. Ok. Vamos a combinar todo. Sabemos que el campo eléctrico en dirección Y. Recuerden que el producto punto lo que saca son direcciones. Solo saca componentes. El campo eléctrico en Y por 2pi RL va a ser igual a lambda L entre epsilon 0. La L se cancela. Entonces vemos que el campo eléctrico no va a depender del largo. Entonces el campo eléctrico en Y va a ser igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 R. ¿Alguien se acuerda cuánto era epsilon 0? Cuatro pi por 10 a la menos 7. Ah, no, mentira. No, No. ese es mu sub 0. Sí. Las unidades ni me las pregunten. Me va a tomar un rato sacarlas. Para saber dame un segundo para ver cuáles son las unidades. F era igual a Q sobre entonces sería, tienen que cancelar los coulombs. Entonces epsilon tiene que ser coulomb sobre Newton metro cuadrado. Sí, estas son las unidades de epsilon 0. Esas son. Espera un segundito para corroborar si esas son las unidades de epsilon 0. Deme 2 segundos porque yo tengo tiempo de no dar física 2. De hecho, a mí también se me olvidó. Las unidades únicamente las saco viendo la fórmula. Pero ya me enredé si lo hice bien o no. Tengo tanto tiempo de no ver esto que ya se me olvidó cuál era. Me puña, tengo bastante ratito de no dar física 2 y eso que la di un montón de tiempo. Casi que desde que me pusieron a dar solamente cursos de teoría, me tenían únicamente en física 2, no me podían dar nada más. No, sí, yo sabía que había algo raro. Eso es más bien aquí abajito. Y esto es Coulomb cuadrado, porque sí tienen razón. Es K por Q por Q. Sí, yo lo saqué mal.
Estaba viendo más bien las de campo eléctrico y me terminan rodando. Disculpen por eso, me terminan rodando yo solo. Ok. La unidad sí está bien, el número sí está bien, pero la unidad estaba mala, la que yo puse al inicio. Ok. Entonces, lambda, ¿cuánto era? 35 nanocoulombs. Entonces ponen 35 por 10 a la menos 9. Nanocoulombs sobre metro. Divide entre 2pi. Epsilon 0, que es 8.85. Por 10 a la menos 12. Perdón, nanocoulombs no es. Coulomb sobre metro. Coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado por R, que R eran 20 centímetros, 0.2 metros. ¿De acuerdo? Eran 20 centímetros, ¿verdad? Sí. Voy a correr este dibujo un poquito más para abajo. Ok. Vamos a ver. Entonces, chequeemos unidades. Un metro de aquí se cancela con un metro de aquí. Un metro de aquí se cancela con un metro de aquí. Un coulomb de acá se cancela con un coulomb de acá. Y las unidades finales va a quedar newton sobre coulombs, que esa es la unidad de el campo eléctrico. Y es equivalente a decir volt sobre metro. Cualquiera de las dos unidades, acuérdense que está correcto. Un newton sobre coulomb es lo mismo que un volt sobre metro. Es la misma unidad. Y la unidad de campo eléctrico. Ok, déjeme ver cuánto queda esto en la calculadora. Entonces, 35 por 10 a la menos 9 entre 2pi por 8.85 por 10 a la menos 12 por 0.2. Ok, si alguien lo puede comprobar, a mí me da 3147 newton sobre metro. Es newton sobre coulomb. ¿Alguien lo está haciendo en la cálculo? A mí me da igual también. Ok, perfecto. Ese sería el campo eléctrico en dirección Y. Muy bien. ¿Será el único campo eléctrico que hay? Bueno, la única dirección, porque eso fue lo único que me da la ley de Gauss. ¿Cuál otra ley teníamos que daba campo eléctrico? Ya no tenemos el derecho de usar E igual a la integral de lambda de X entre 4pi epsilon 0, R cuadrado y aquí R techo. Esto ya no se vale cuando uno hace leyes de Maxwell. ¿Por qué? Porque esa ya no es el valor exacto. Dado que el campo eléctrico puede venir de otras componentes. Entonces, a lo mucho aquí, yo saqué el E sub Y. Tengo que ver si puede haber un campo eléctrico producido por alguien más. De las leyes de Maxwell, ¿cuál otra ley de Maxwell me daba un campo eléctrico? La ley de Gauss para el La de, magnetismo tiene la de quién? la cuarta, Pueden ir de en desorden. Faraday. Faraday Faraday Lens. lens. Entonces siempre se pregunten esto otro. Faraday lens. Lens Z, creo. ¿Qué decía la ley de Faraday lens?
Bueno, según mis apuntes, que un campo magnético variante en el tiempo produce un campo eléctrico no conservativo. Ujú. Muy bien, la integral cerrada de E punto ds es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Si el flujo magnético con respecto al tiempo produce un campo, es variable en el tiempo, hay que ver. Y hay que ver el flujo en qué dirección. Pero primero hay que preguntarse, de todos modos, aquí no hay ningún bucle. A lo mucho, uno lo que hace es que plantea una superficie ahí, digamos el mismo cilindro gaussiano. Hay que ver si el campo magnético varía en el tiempo con eso. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora, esto queda descartado. No puedo seguir usando esto. Ahora me toca hacer otra cosa. Ahora ocupo el campo magnético. Para calcular el campo magnético en ese punto, no tengo derecho a usar la ley de Biot-Savart directamente. Al menos no directamente. Esa es más fácil de hecho de usar porque el campo magnético no tiene tanto problema. Pero es que el campo magnético puede venir de dos fuentes. De la fuente tradicional y de la fuente, que ya veremos. Así que vamos a tener también ese detallazo. Pero tampoco es el fin del mundo. Vamos a ver el campo magnético. La carga se está moviendo hacia allá. ¿De acuerdo? Esto es como decir que un pedacito de carga que hubiera estado ubicado acá se esté moviendo para allá. Y un pedacito de carga de Q que se mueva para allá, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro aquí un pedacito de carga de Q, lo estudio. Voy a estudiar este pedacito de carga en particular. Se está moviendo para allá. Pedacito de carga de Q. ¿Que hay flujo? No. Que hay una Una corriente. corriente. Recordamos que la corriente I se define como dQ entre dt. ¿De acuerdo? Yo no sé si vieron esto en física 2, así que lo voy a hacer. ¿Qué pasaría si yo agarro el dQ dt y lo multiplico por un dx sobre un dx? Y en lugar de agarrar el dq con el dt, agarro este con este y este con este. Esto quedaría dq dx dx dt. Esto quedaría como dq dx sería lambda. Literalmente eso es lambda. La densidad lineal de carga. Dx dt es la velocidad con la que se mueve la barra. No sé si esto lo llegaron a ver en física 2, pero una distribución de carga que se está moviendo, entonces es un equivalente a una corriente. La corriente equivalente sería lambda por la velocidad. Eso lo llegaron a ver. Es que eso ya es como es lo último, no todos los profesores llegan a verlo y como no es tan necesario para casi todos los ejercicios, muy poquitos llegan a ver eso, entonces muy poquitos ejercicios se hacen con esto y casi que se hace como para el ejercicio en particular. ¿Llegaron a verlo? Profe, al menos mi profe no, o sea, propiamente no, nunca nos enseñó ese truco. Bueno, aquí tienen ya el truco de cómo hacerlo. Nos están pidiendo una corriente, pero no usen el chat del grupo. El chat no lo puedo ver desde la tablet, lo puedo ver desde la compu, pero me va a costar verlo desde la compu por cualquier cosa. Yo estoy viendo más la tablet que la compu. Prefiero que hablen a que usen el chat. ¿De acuerdo? Y sí, si no lo vieron, ahora sí lo están viendo. Muy bien.
Ya sabemos entonces que la corriente va a ser igual a lambda por V. ¿Todos de acuerdo? Profe, Espero que sí. ¿de dónde salió ese lambda V? De acá, de lo que acabamos de hacer, sabemos de que la corriente es lo que ando buscando para, recuerde, un campo magnético se produce por una corriente. Entonces se ocupa una corriente y no nos están dando una corriente, nos están dando un pedazo de carga que se mueve. Literalmente un pedazo de carga que se mueve es una corriente. Entonces, analicemos en pequeña escala un diferencial de carga, perdón, ubicado por acá. Y ese diferencial de carga se mueve para la derecha con velocidad v. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Sabemos de que la corriente es igual a el diferencial de carga entre el tiempo. O sea, la derivada de la carga con respecto al tiempo. Uno lo puede ver de dos maneras. La manera como yo lo hice, de Q de T es igual a dq de T por dx de x. ¿De acuerdo? O sea, multiplico arriba y abajo un dx. Y en lugar de tomar dq de T, lo tomo al revés, de q de x y de x de T. Separo y separo. Esto es la velocidad y esto es la lambda, la densidad de carga. Y literalmente hago eso. Ya entendí. Esta es una forma. Si alguien estudia mate, me hubiera dicho, no, así no se hace. Pero la manera en que lo hubiera hecho alguien de mate, hubiera dicho, por regla de la cadena. Entonces, esto es literalmente una forma de hacer la regla de la cadena. Simplemente que no le estoy diciendo regla de la cadena. Simplemente estoy diciendo de Q de... O sea, cómo hacer una separación tipo regla de la cadena. Eso es todo lo que estoy haciendo. O sea, tampoco es que es el fin del mundo hacerlo como dicen ellos o como decimos nosotros, porque al final es lo mismo. ¿De acuerdo? Ok, lo importante en realidad es llegar a esta fórmula. Esta fórmula es lo que yo no sé si lo vieron en Física 2. Yo sí la veía, pero nunca la usaba. Realmente esto casi nunca se usa. Al menos para los ejercicios que vienen en el libro, son muy, muy... Ok, ya vamos de que un pedazo de carga que se mueve es equivalente, en este caso es constante, porque lambda es constante y u es constante. ¿De acuerdo? Entonces ahora empezamos. Esto es equivalente a que existiera una corriente I igual a lambda por V. Tenemos una corriente. ¿Qué es lo más fácil para calcular un campo eléctrico de una línea de corriente? Perdón, un campo magnético de una línea de corriente. ¿Ley de quién? Si hacemos una especie como de anillo por ahí para ayudarnos. Ley de Ampere. Muy bien, ley de Ampere. Entonces hacemos un anillo amperiano por acá. La corriente va a la derecha. Pongo mi pulgar hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo magnético va haciendo esta clase de círculos acá. El campo magnético, bueno, integral cerrada de campo magnético producto punto ds es igual a mu 0 por la carga encerrada. Perdón, por la corriente encerrada. Pero la corriente encerrada ya la conozco. Es esto. Mu 0 lambda v. Esto es constante, esto es constante. De aquí ya vamos viendo que el campo magnético es constante. ¿De acuerdo? Entonces esto nos da el B sub phi por 2πr igual a mu sub 0 lambda v. El B sub phi es igual a mu sub 0 por lambda v entre 2pi por r.
el B sub phi tiene que ser igual a 4pi por 10 a la menos 7 por lambda. Lambda, ¿cuánto era lambda? 35 nanocoulombs, ¿verdad? 35 por 10 a la menos 9. ¿El V cuánto era? Eso sí se me olvidó. Era megámetros por segundo, pero no me acuerdo cuánto es. 15. 15 megámetros por segundo. 15 por 10 a la 6. Eso es casi la velocidad de la luz. Está en la mitad de la velocidad de la luz. Eso. Demasiado alto. Por 2pi por 0.2. Ok, vamos a ver cuánto da el campo magnético. Dice que el campo magnético da 5.25 por 10 a la menos 7 teslas. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe, a mí me da igual. Ok. Si no les gusta eso, se puede poner en términos de 0.525 microteslas. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Ok, esto es un campo magnético constante. ¿Esto qué quiere decir? De Faraday lens, que me acuerdo si es con S con Z. De Faraday lens, el campo eléctrico es igual a menos de phi sub b de t. Con la superficie gaussiana que teníamos, esto es a 0. Por lo tanto, esto sigue dando lo que teníamos al puro inicio de física 2. Por lo tanto, la única componente del campo eléctrico que realmente existe es la componente Y, esta que habíamos sacado. No existe ninguna otra componente de campo eléctrico. O sea, esto no afecta. Esto lo único que quiere decir es, existe un potencial eléctrico y no existe una parte no conservativa. O sea, no se ocupa más para calcular el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿existe corriente de desplazamiento? Es la otra pregunta que uno podría hacerse. ¿Ustedes qué dicen? ¿Existe corriente de desplazamiento? No, no existe. ¿Por qué no? Porque la barra es continua, o sea, no está rota en ningún momento. No sé si eso tiene sentido. No. ¿Cuánto sería el flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana? ¿Constante o variable en el tiempo? Constante del tiempo.
constante en el tiempo. Y la derivada de una constante es la derivada de una constante. Eso por lo que se derive. Derivada es Cero, solo una cero, cero. constante, cero. Ah, perdón. La derivada de una constante es solo cero. El campo eléctrico es constante, el área es constante, la dirección entre el área y el campo es constante, nada está cambiando en el tiempo, entonces cero. No hay flujo eléctrico variable en el tiempo. Por lo tanto, no hay campo magnético, no hay nada adicional al campo magnético. O sea, si hubiera algo adicional al campo magnético, solo se le suma eso. Y se le suma de manera vectorial. Mucho cuidado. Se suma de manera vectorial. Cuidadito, no lo suman de manera vectorial porque eso no pasa. El campo magnético es un vector, por lo Profe, tanto, todo lo que ustedes sumen es un vector. ¿De acuerdo? Sí, entonces, digamos, no hay corriente de desplazamiento porque el flujo es constante. exactamente. Ok. El campo eléctrico es constante. Si es constante, el flujo es constante. Y tenemos los mismos resultados de física 2. ¿De acuerdo? Entonces, no hay nada extraño en este ejercicio. Todo ha sido tal y como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Veamos la parte B. Encuentra el campo magnético que produce en el mismo punto. Ya eso está listo. Encuentra la fuerza que ejerce sobre un electrón en ese punto que se mueve con una velocidad de 240 I. Ok, démosle un poquito mejor a esto de acá. La dirección del campo magnético. B sub phi es igual a 0.525 microteslas. En términos de vectores, el B como vector se puede ver como magnitud y dirección. En este caso, véanlo aquí el dibujo. ¿Esto qué quiere decir del dibujo? Quiere decir de que el campo magnético anda por acá. O sea, el campo magnético en este momento, ¿qué componente tiene? ¿Componente? ¿Cuál? Ah, K, K. exactamente. Muy bien. Sería B sub phi por K. Y K positivo, porque va hacia Z positivo. Porque también puede haber sido K negativo, pero eso hubiera sido si la barra se movía al lado contrario. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Esto quiere decir que esto es 0.525 microteslas en dirección K. Ok, la fuerza que se ejerce sobre un electrón sería igual a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Esto no cambia. Eso sigue siendo exactamente lo mismo. La fuerza de Lorentz no es una ley de Maxwell porque no nos está diciendo cómo se produce el campo. Las leyes de Maxwell solo nos dicen cómo produce campo, pero la fuerza de Lorentz nos dice cómo se afecta una partícula. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza de Lorentz es esa parte y nos dice cómo se afectaría ya la partícula como tal debido al campo. Ok. Un electrón tiene carga menos E. Mucho cuidadito. La carga del electrón es igual a menos E. Y E era 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿De acuerdo? Espero que sí. Entonces, esto sería menos E
por el campo eléctrico en Y en dirección J más la carga Q por la velocidad, que la velocidad estaba en X, producto cruz el campo magnético que está en dirección Y, B sub phi. Se lo voy a poner como, no sé. B sub phi K. Recordamos, I cruz J es igual a K y lo vamos rotando. J cruz K. J pasa al primero, K la pasa al segundo lugar y la I pasa al tercer lugar. Y K cruz I es igual a J. De este lado tenemos I cruz K. ¿Eso qué quiere decir? Queda un menos J. Y un menos de adelante queda positivo. Menos E sub Y J menos E V B phi I cruz K me daba menos J. Menos y menos. Ahora sí me queda más. Y esto queda EV B sub phi menos E sub Y J. Les dejo a ustedes para que lo saquen de manera numérica. ¿De acuerdo? Profesor, ahora va a pasar estas notas, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, sí, les dejo a ustedes para que lo hagan de manera numérica, para no perder tanto rato metiendo esto en la calco. De hecho, si alguien lo tiene, me puede ir diciendo. Si no lo tienen, tampoco es el fin del mundo. Hagamos este segundo, porque yo quiero empezar hoy materia. Y ya perdimos mucho rato en este primer ejercicio. Dice así, el filamento de una lámpara incandescente tiene una resistencia de 150 ohms y lleva una corriente directa de 1 ampere. El filamento tiene 8 centímetros de largo y 0.9 milímetros de radio. Cuando nos dicen esto, nos están diciendo básicamente que el largo es mucho mayor al radio. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que es un filamento muy largo, ¿de acuerdo? Para efectos del radio, es muy largo. Vean que 8 centímetros es muchísimo mayor a menos de 1 milímetro. Esto es casi 1 milímetro y ni siquiera llega a 1 milímetro. Es menos todavía. Ok, calcula el vector de Poynting en la superficie del filamento asociado con el campo electrostático que produce la corriente y el campo magnético. Bueno, magnetostático de la corriente. ¿Eso qué quiere decir? Dado que todo está constante, corriente constante, carga constante, entonces básicamente nos están diciendo que el campo magnético y el campo eléctrico van a ser constantes en el tiempo y no va a estar nada variante en el tiempo. ¿De acuerdo? Hagamos un dibujo para ayudarnos. Yo que ustedes le echaría mucho ojo a este problema 21. Ese problema 21 es muy importante. Nos dicen que esto es un alambre de 8 centímetros. Esto lo voy a llamar L. Esto lo voy a llamar el R, el radio, que es 0.9 milímetros. Y transporta una corriente de 1 ampere. Para allá la corriente 1 ampere. ¿Esto qué quiere decir? Acá está el más, acá está el menos de la diferencia de potencial, delta VR. ¿De acuerdo?
Entonces, veamos a ver, calculemos el delta VR primero. Delta VR, el potencial del resistor, es igual a la resistencia por la corriente. Esto es lo mismo que decir 150 ohms por 1 ampere. Esto quiere decir que esto está sometido a 150 volts. ¿De acuerdo? ¿Por qué es que yo saqué esto? Por una razón muy particular. El campo eléctrico está dado en términos del potencial. Recordamos que el campo eléctrico E es igual a menos delta V entre L, siempre y cuando el delta V sea constante. Realmente esto no es tan así. Esto debe ser de V de X. Y. Pero el potencial es constante. Entonces, como es constante, eso basta con hacerle esto. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? De física 2. Honestamente no. Esto sí tiene que haberlo visto en física 2 porque esto es lo más básico de física 2 en la parte de campos electrostáticos. Échenle un repaso al libro, por favor. Así no me recuerdo. ¿Eso qué se supone que es? El campo eléctrico, Ah, calculado a partir del potencial. ok, no, entonces sí. El campo eléctrico y el potencial están relacionados. Acuérdese. Usted puede calcular el potencial a partir del campo eléctrico. Es igual a menos la integral desde un punto inicial a un punto final, que el inicial casi siempre es la referencia de E punto de L. Ah, bueno, así sí. Bueno, esto es un DS, realmente. El DS que hemos venido usando nosotros. Yo prefiero ponerle DL, pero no es la única manera en verlo. Acordémonos que también el campo eléctrico se puede ver como dV de X en Y menos de, bueno, eso, técnicamente estos son parciales. En realidad estos sí son parciales. De V, de Y, J, y si fuera necesario el de K. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Esto Sí. tuvieron que haberlo visto. Normalmente solo se les pone una dirección, no se les pone dos direcciones para no matarlos y no estar en eso. Pero si se acuerdan de eso, de que el campo eléctrico uno lo puede ver como la derivada de V con respecto a X, y si V es constante, solamente V, bueno, el potencial dividido entre el largo. Sí, profe. Bueno. Ok, ya pasando esa debacle, de que tal vez no se acordaban en el momento, vamos a ver qué hacemos ahora. Entonces, el campo eléctrico E va a ser igual a 150 volts dividido entre el largo, que son 8 centímetros, 0.8 metros. Y no, perdón. 0.08 metros. Ok. Estos son 150 entre 0.08. Yo lo dejaría, digamos, algebraico. Esto da menos 1875. Ay, perdón. Aquí me falta algo muy importante. Y menos 1875 y. ¿De acuerdo? O sea, el campo eléctrico va contrario a la corriente. De eso sí se acuerdan. El campo eléctrico que está acá es para acá. Espere, algo aquí lo dije mal.
Ujú, ujú. No, mentira. Porque el campo eléctrico va para acá. El menos proviene de que aquí viene más y luego aquí viene menos. Disculpen por eso. Entonces aquí venía con un menos de más. Menos, porque primero me encuentro el más, luego el menos. El menos solamente para indicar dirección. O sea, esto era menos 150. Ok. Pasando esa debacle, lo que me interesa es simplemente ese valor. Entonces ya tengo el campo eléctrico, que era lo importante. El campo eléctrico va a favor de la corriente. ¿De acuerdo? Va en contra del potencial, pero a favor de la corriente. ¿Todos de acuerdo? Correcto, profe. No entendí Sí. por qué, profe, perdón, me perdí. Ok. El campo eléctrico va en contra del potencial. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Si el potencial va positivo a la derecha, negativo a la izquierda, entonces el campo eléctrico tiene su parte positiva por acá, y bueno, su parte positiva no, su flechita para acá y hacia acá. Dicho de otro modo, recordemos cómo son las líneas de campo eléctrico. La línea de campo eléctrico sale del más y entra en el menos. Sale del más de acá y entra en el menos de acá. Yo prefiero verlo así, de hecho. Sale el más y entra en el menos. Ah, ok. Por eso es que el potencial realmente era negativo. Aquí de hecho faltó algo. Y es que la fórmula correcta es que esto debe llevar un negativo. La verdadera ley de Ohm de circuitos lleva un negativo para compensar todos esos signos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. Ok, entonces el campo eléctrico era más 1875. Y vamos ahora con el campo magnético. Nos dice que todo eso es electrostático, así que no nos tenemos que preocupar por algo más de cálculo del campo eléctrico. El campo magnético. Esto es una línea de corriente. Esto es un cilindro. Y me están preguntando el campo magnético justamente en la superficie del cilindro. El campo eléctrico va variando acá, pero el campo magnético va haciendo circulitos, ¿de acuerdo? Entonces puedo usar la ley de Ampère sin ningún problema. Y la uso en el mismo radio del cilindro. Entonces, ¿eso qué haría? La integral de B.ds es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Pero la corriente encerrada era el 1 ampere. Ok. Del lado de la B, esto queda 2pi r B sub phi igual a mu sub 0 por la corriente. Ay, ¿por qué yo le puse otra vez esto? Eso es simplemente la corriente I y punto. Esto quedaría B sub phi igual a mu sub 0 por la corriente entre 2pi por r. Donde r es igual a 0.9 milímetros. Esto queda 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente, que esto es 1 ampere, dividido entre 2pi por 0.9 por 10 a la menos 3. Vamos a ver cuánto queda de campo magnético. 4pi por 10 a la menos 7 por 1 dividido entre 2pi por
0.9 por 10 a la menos 3, todo en el denominador. Y dice que queda 2.22 por 10 a la menos 4 teslas. Volvamos a ver un marco de referencia acá para darlo todo en términos de un marco de referencia bonito. Usemos el mismo de la vez pasada, X, Y y el Z que salga afuera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este campo magnético, en términos de vector, quedaría en Z. ¿Alguien tiene el micrófono puesto? ¿Lo puede silenciar, por favor? Mientras tanto. Es que se oyen como voces en el fondo. ¿Ahí quién tiene el micrófono puesto? Ah. Listo. Ok. ¿Alguna duda hasta ahora? No, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho hasta ahora es lo mismo de siempre. El vector de Poynting, S, va a ser igual a 1 sobre mu sub 0, E cruz B. 1 entre mu sub 0 por E, y estaba en la dirección I, por producto cruz B, que está en dirección K. De hecho, si nosotros lo hubiéramos hecho todo algebraico, todo algebraico, encontramos algo muy curioso con el vector de Poynting. Yo no lo hice algebraico, pero si nosotros lo hubiéramos hecho algebraico, esto quedaría 1 entre mu sub 0, E sería delta V entre L. Y producto cruz B, que el B sería mu 0 por la corriente entre 2pi R dirección K. Vean lo que pasa cuando uno lo hace de manera algebraica. Mu sub 0 se cancela con mu sub 0. Arriba queda delta V por la corriente. Abajo queda 2pi RL. 2pi RL, eso es el área del cilindro, o sea, el área del filamento. Y cruz K, eso sería la dirección de propagación. Esto quedaría menos J. Déjeme ver, comprobar esto que esté dando por regla de la mano derecha. Sí, da para abajo. Da para abajo. Qué curioso. Curioso. Queda para abajo, profe, perdón. El campo, o sea, el vector de Poynting. ¿Por qué va para abajo? ¿Por qué no me va para afuera? ¿Y ese cómo se sacaba? El vector de Poynting. No, Y no, E la cruz B. dirección, la dirección. Ah, por regla de la mano derecha. Y Sí, con pero K. tomando referencia a quién. Ah, y usando el marco. O sea, solamente regla de la mano derecha me está quedando hacia abajo. Que de hecho está quedando hacia abajo. Bueno, queda hacia abajo, momentáneamente. Ok, queda una cosa delta V por I sobre el área del cilindro. Esto sería, a final de cuentas, la potencia promedio disipada por un resistor entre el área del cilindro en dirección menos J. ¿De acuerdo? Si nosotros recordamos que la intensidad es igual a el S promedio,
básicamente esto es constante. La parte negativa se quita porque no nos interesa. Entonces esto quedaría que la intensidad va a ser igual a delta V por I entre el área del cilindro. Pero la intensidad también es la potencia entre el área del cilindro. Entonces la potencia disipada por el resistor es igual al delta V por I. Una fórmula que ustedes de hecho deben de conocer. El potencial del resistor por la corriente que cruza el resistor. ¿De acuerdo? Pero eso no es lo que pedían. En realidad lo que pedían era el vector de Poynting. Entonces el vector de Poynting S es igual a delta V por I dividido entre 2pi por R por L en dirección menos J. La dirección esa tengo duda. Juraría que más bien queda para J, pero hacia arriba, no J hacia abajo. Pero bueno, y así me quedó, así me quedó. Al rato me equivoqué a medio camino, pero estoy viendo a ver si en dónde me equivoqué. No, es que eso debería quedar radial hacia afuera. Qué raro. Me fui en algo y no sé en qué me fui. Bueno, luego corrijo eso. Lo importante realmente no es tanto la dirección, sino este de acá. ¿De acuerdo? Esto serían 150 por 1 dividido entre 2pi por R, que serían 0.9 por 10 a la menos 3. Ay, perdón. Por L, y el L es 8 centímetros. 8 por 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? 150 dividido entre 2pi por 0.9 por 10 a la menos 3 por 8 por 10 a la menos 2. Mira, esto da altísimo. Sí, esto daba muy alto. Esto da 331 por 10 a la 3, 32, perdón. Watt sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué es lo que significa la P? Potencia. ¿No se acuerdan que la potencia disipada por un resistor era voltaje entre corriente? Lo que yo quería que vieran era, si lo hacíamos de manera algebraica, que el vector de Poynting lo que nos dice es, al final de cuentas, es la potencia disipada por el resistor dividido entre el área del cilindro, o sea, el área del resistor. Esa dirección es la que tengo duda. No me suena que es lo que debería pasar, porque más bien el vector de Poynting apunta hacia donde se va la corriente. Hacia donde se va la corriente, no, hacia donde se va el calor, y el calor se está yendo hacia afuera, no hacia adentro. No tiene por qué estar absorbiendo. Yo cometí algún errorcito aquí en alguna parte, luego les digo cómo corregirlo. No, lo que no es dónde cometí el error. O sea, este J debería ser un más J. En alguna parte cometí el error de la dirección. Profe, perdón. Yo la clase pasada no pude ir. ¿Esto, el vector Poynting, lo vieron la clase pasada? Sí, el vector de Poynting es un vector que nos indica, bueno, el vector de Poynting es 1 sobre mu sub 0 por E cruz B. O sea, E cruz B dividido entre mu sub 0. Y nos indica hacia dónde se propaga la potencia disipada. Bueno, la potencia de una onda electromagnética. Básicamente nos está diciendo aquí
hacia donde se está yendo el calor despedido por ese resistor, ¿de acuerdo? Por eso es de que me parece raro que esté absorbiendo calor en lugar de más bien tirar calor hacia el universo, que debería ser así, tirar calor hacia el universo. Por eso debería ser más J, porque hacia más J es hacia afuera, menos J es hacia adentro. Y no me gusta mucho ese menos J por ahí. Luego les hago la corrección. Tengo que revisar bien el ejercicio, ver dónde me fui con la dirección. Estoy segurísimo que no es la regla de la mano derecha porque la estoy haciendo bien. Entonces tiene que ser algo que calculé mal en alguna otra parte. O sea, una dirección quedó mal, la del campo eléctrico, la del campo magnético. Luego lo reviso para no perder más rato con esta. Ok, estos dos ejercicios son tipo examen. Así algo puede venir en el examen. Ese 41 es uno un poquito más light. Podría venir como complemento del ejercicio anterior. Realmente no es que tenga que venir este o no. Ese 41 es más fácil. Dice, ¿cuáles son las longitudes de ondas electromagnéticas en el espacio libre que tienen frecuencias de 5 por 10 a la 19 Hz y 4 por 10 a la 19 Hz? Esta va a ser la F1. Eso simplemente como repaso, porque algo así debieron haber visto en física 2. Simplemente este es ya aplicado a física 3. Entonces esa es la frecuencia 1, esta es la frecuencia 2. Recordamos que C va a ser igual a lambda por F. C es la velocidad de la luz en el vacío. Y nos están pidiendo en el espacio libre, eso quiere decir el vacío. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es que lambda 1 va a ser igual a C entre F1. Y lambda 2 va a ser igual a C entre F2. C es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. F es igual a 5 por 10 a la 19. 1 entre segundo. Un hertz es 1 entre segundo. Lo mismo acá. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entre 4 por 10 a la 9. 1 sobre segundo. Los segundos se cancelan. Esto está acá, esto está acá, esto está acá, esto está acá. Esto quiere decir que lambda 1 tiene que ser igual a, ya les digo, 6 por 10 a la menos 12 metros. Y lambda 2 tiene que ser igual a 0.075 metros. La primera es una longitud de onda muy corta. Lo más probable que ya eso sean rayos gamma. No me acuerdo cuál es el rango de los rayos gamma, pero debe andar muy cerca por ahí. Y la segunda es una longitud de onda grandecita. Ya creo que hasta cercana a los microondas. Me parece que eso ya está en el rango de microondas. ¿De acuerdo? ¿Vieron qué fácil el ejercicio? Esto pueden esperarlo así como complemento en el examen. Luego hago más ejercicios de este capítulo. Por ahora quiero avanzar con materia. Entonces, por hoy vamos a terminar la parte esta. Luego les paso el ejercicio. Luego les digo cómo corregir la dirección anterior, porque ahí sí me quedé con duda. No me parece que yo saqué la dirección correcta. Me parece que la saqué mal. Ok. Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora con la parte del inicio óptica. Entonces,
naturaleza de la luz. Así es como se llama el siguiente capítulo. Bueno, la luz como tal es una onda electromagnética. Para ver si. Se escribe un poquito más pequeño. Es una onda electromagnética. O sea, cumple todas las propiedades que vimos de ondas del capítulo anterior. ¿De acuerdo? O sea, la naturaleza como de la luz, como tal, es una onda. Sin embargo, presenta dos tipos de propiedades. Una se comporta como ondas. Dos se comporta como partículas. Nosotros vamos a ver un poquito de partículas durante un tiempito y luego reconciliamos de nuevo con ondas. Pero sepan que la luz como tal es una onda con propiedades de partícula. Eso se debe a la mecánica cuántica. Resulta que cuando estudiaron ondas de luz, bueno, cuando estudiaron la luz al inicio, Newton fue el primero en estudiarlas y se dio cuenta Newton de que cumplía con ciertos experimentos de partículas. Como si fueran bolitas muy pequeñas elásticas que uno las lanza y esas bolitas cumplen la propiedad de bolitas, solamente son un montón de bolitas al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Ese fue el razonamiento de Newton. Tiene que seguir tipo de partícula. Pero durante mucho tiempo mucha gente se preguntó si de verdad las partículas de Newton eran realmente partículas. Esas ondas de, bueno, esa luz como tal era una partícula porque presentaba otros fenómenos muy raros. Huygens, por un lado, decía que más bien era una onda y a punta de geometría y unas cosillas ahí, como que trataba de reconciliar el fenómeno onda-partícula. Más o menos eso era lo que trata de hacer Huygens, o Huygens, como dice el libro. Se pronuncia como Huygens porque es como holandés. Hasta que llegó un señor que se llamaba Jung, en 1800 algo, no me pregunten qué año. Jung llegó y dijo, bueno, si es una partícula, entonces son bolitas y pare de contar. No se puede hacer nada más. O sea, va a comportarse como partículas, entonces ellas tienen que rebotar y hacer todo lo que hace Newton, y de hecho rebotan y hacen como dice Newton. Huygens estaría mal. Huygens está considerando que es una onda, pero trata de decir que las propiedades de partículas simplemente son algún efecto ahí de cómo se propagaban las ondas, porque las ondas también tienen sus propias formas de propagarse y algunas coinciden con la de partícula. Entonces nada más decía, Huygens está complicando más el problema de la cuenta, o no. Newton es el que está equivocado y Huygens puede ser el que tiene razón. Y Jung lo que hizo fue, bueno, si Newton tiene razón, son bolitas. Si Huygens tiene razón, son ondas.
Si son ondas, entonces tienen que cumplir el principio de superposición de ondas. Igual que en física 2, las ondas se pueden sumar y se pueden restar, dependiendo, bueno, se pueden sumar realmente, que es lo que está haciendo. Y se suman igual como hacía uno en física 2 y puede presentar los fenómenos de ondas. Y los fenómenos de ondas quiere decir que son interferencia constructiva e interferencia destructiva. La parte de interferencia lo veremos en el próximo capítulo, pero es nada más un adelanto. Resulta que cuando hizo Jung el experimento, encontró que hay interferencia destructiva y constructiva, tal y como lo hace en física 2. La parte de interferencia no cambió, se suman las ondas, se destruye la luz en unos puntos, se crea la luz en otros puntos, hay interferencia constructiva y hay otro fenómeno más que no es tan fácil de ver en física 2, pero se llama difracción, que va la pura de la mano con la interferencia y va muy de la mano con el principio de Huygens. Entonces al final concluyó Jung, la luz es una onda. ¿Por qué? Porque presenta interferencia. Así pasó durante mucho tiempo. Maxwell llegó, sus ondas electromagnéticas, Hertz llegó, comprobó que existían ondas electromagnéticas. Como la luz es una onda electromagnética, pero no es tan fácil de ver como las otras porque la longitud de onda es súper cortita. Bueno, súper cortita no, pero sí es complicadita de ver. Concluyeron que la luz sigue las mismas propiedades de las leyes electromagnéticas, de las ondas electromagnéticas, las mismas de Hertz y de Maxwell. Siguen siendo las mismas ondas electromagnéticas, solamente que en un espectro diferente. Entonces se encontraron y durante mucho tiempo dijeron, luz es una onda. Newton fracasó. De alguna manera, Huygens era el que reconciliaba con Newton porque Huygens era más conciliador y decía, el principio de Huygens apunta a geometría y de la forma en que se propaga una onda, parece a grandes rasgos partículas, pero cuando uno ve su naturaleza real, era una onda. Así durante mucho tiempo, hasta que llegó un señor llamado Albert Einstein. Y en uno de sus primeros trabajos, Albert Einstein dijo lo siguiente, basado en algo que dijo otro señor llamado Planck, pero Albert Einstein fue un poquito más allá. Albert Einstein dijo lo siguiente, la luz es las dos cosas, onda y partícula. Además de eso, dijo lo siguiente. Dijo que las ondas electromagnéticas se transmiten como paquetitos de energía. O sea, como que agarran la onda, la empaquetan y la mandan. Onda, empaquetan y la mandan. ¿De acuerdo? Entonces la transmisión se da como paquetes, que él le llamó cuantos o cuanta o quantum, bueno, cuanta en realidad, porque quantum creo que es el plural. Ok. Bueno, no, mentira, quantum es el singular y cuanta es el plural. O sea, paquetes, cuanta. Sí, paquetes es cuanta. Entonces, se transmitía como paquetes de energía. Pero su naturaleza sigue siendo también ondulatoria. O sea, tiene las dos naturalezas. Y según el experimento, es una onda o una partícula. Pero no podemos ver ambos en el mismo experimento.
sea, tienen que hacer experimentos diferentes para ver propiedades diferentes. Son dos propiedades de la misma cosa. La energía de uno de esos cuantos es H por F. ¿Dónde H? Bueno, E, energía. F, la frecuencia. Y H, una constante que Einstein conocía muy bien porque Planck la había sacado para otras cosas. Se conoce como constante de Planck. Esperen un segundo para ubicar cuánto valía constante de Planck. Es que ese siempre se me olvida porque en física se usa mucho una constante muy relacionada con la constante de Planck, que se llama constante reducida de Planck. Y esa es la que siempre me acuerdo. Ok, esto, digamos, para ejercicios todavía no se va a usar mucho. Solamente como para como para la introducción. La constante de Planck es 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos. Vean que es una constante muy pequeñita. Por lo tanto, se requiere una cantidad enorme de paquetitos de energía para poder tener algo apreciable de energía. Entonces, para muchos paquetes, bueno, para n paquetes, la energía tendría que ser igual a NHF. ¿De acuerdo? Se requerían muchos paquetes y por eso es que no es tan fácil ver la naturaleza corpuscular de la luz. Se creyó durante mucho tiempo que solo eran ondas. Bueno, esta es la parte conciliadora de Einstein. Einstein dijo, Huygens trata como de conciliarlo, pero a final de cuentas Huygens lo que trata de hacer es demostrar que sigue siendo onda. Newton, por un lado, dice que son partículas. Einstein dice que no, que tiene que tener las dos naturalezas, onda y partícula. Y según el experimento vamos a ver una cosa o vamos a ver la otra, pero son la misma, estás describiendo exactamente el mismo ente físico. ¿De acuerdo? Más adelante voy a explicar un poquito más de esto. Por ahora nos quedamos hasta acá. Por ahora vamos a ver las propiedades de la partícula. Entonces, de las propiedades de la partícula, existen dos tipos, que son reflexión y refracción. Vamos a estar aquí en mucho rato en el curso, bueno, unos cuantos días acá, en estas dos propiedades. ¿Por qué? Porque después vamos a ver aplicaciones y las aplicaciones son muy variadas y muy útiles. Todos los que son instrumentos de ópticos de tipo lentes o espejos, todos provienen de acá, de exactamente esas dos propiedades. Muy bien. Resulta que si ustedes tienen un rayo incidente, aquí tienen una fuente de luz y provoca un rayo de luz que viene por acá. Voy a ponerlo en amarillo. Entonces viene la fuente de luz por acá. Provocó un rayo. Y acá tienen lo que se conoce como una superficie reflectante.
Entonces resulta que el rayo rebota, como si fuera una bola. Una bolita llegó, rebotó y listo. Con la ley de reflexión lo que dice es lo siguiente. Tomamos esta se llama la línea normal. Recuerden que normal es perpendicular a algo, normal a la superficie. Nos dice entonces que el ángulo de incidencia con la normal es igual al ángulo de reflexión. Entonces, la ley de reflexión quiere decir que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflectado. Muy importante que se calcule con la normal. Da lo mismo si lo calculan con la horizontal, pero la normal es más natural para la matemática de calcularlo. En especial a la hora de hacer ley de Snell. Es más fácil recordarse, siempre tomen la normal y listo. ¿De acuerdo? Son el mismo ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Siempre que ustedes tengan un espejo, entonces ustedes apuntan al espejo y pueden ver una reproducción bastante fiel de la naturaleza. ¿De acuerdo? Siempre y cuando sea un espejo plano. Ahora bien, ¿por qué aquí tengo que usar una superficie reflectante? Bueno, no todas las superficies son reflectantes. Sin embargo, a pesar de que no sean reflectantes, no es que no cumplan esto. Por ejemplo, una pared de color blanco. Las paredes no son un espejo, no van a reflejar como un espejo. Es una pared de concreto, digámosle, lo que van a ver ustedes es una cosa gris, o si ya está pintado blanco, blanco, si está pintado de otra cosa, de otra cosa. No fíjense en el edificio de ciencias. Las paredes son bastante blancas, entonces ellas no reflejan. Ahora pensemos en la pizarra. La pizarra de nosotros refleja un poquito. Cuesta un poco ver la reflexión, pero refleja un poquito. Ahora piensen en la pantalla apagada de un televisor. Las pantallas apagadas se ven oscuras, pero ellas reflejan algo y reflejan un poco mejor. ¿Eso qué quiere decir? Hay materiales que no reflejan nada y hay materiales que reflejan un montón. Los espejos reflejan un montón, las paredes no reflejan nada. Las pantallas apagadas reflejan un poquito. Entonces, ¿hay alguna manera de caracterizar esos materiales? Y la respuesta es sí. Los materiales no reflectantes también siguen la ley de reflexión. Sin embargo, se da a nivel microscópico. Un material no reflectante es rugoso. O sea, mientras más rugoso sea un material, menos reflectante va a ser. ¿Eso qué quiere decir? Un material no reflectante, a grandes rasgos,
es esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el rayo de luz, pum, y rebota y no rebota bien. Y llega otro rayo de luz. Puede venir en el mismo ángulo, pero corrido un poquitito y rebotó peor, va por allá. Y llega otro rayo de luz que también podía venir parecido a los dos primeros. Y rebota incluso para allá. Pero si uno ve a nivel microscópico, lo que está pasando es lo siguiente. El material venía por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y un rayo de luz llegó, rebotó e hizo así. El ángulo sigue siendo el mismo. Otro rayo de luz llegó y rebotó e hizo esto. De hecho, este puede que venga como más para acá. ¿Lo ven? Lo que pasa es de que cuando ustedes tiran un material, luz a un material no reflectante, como él es rugoso a nivel microscópico, tal vez uno no lo vea rugoso directamente, pero a nivel microscópico sí puede ser rugoso. Entonces él va a chocar y va a chocar y va a hacer la reflexión a nivel microscópico, pero cuando usted ve los demás rayos, los que están a la par, ninguno va a ir en la misma dirección. O sea, los ángulos reflejados no van a ir en la misma dirección porque el material está haciendo montañas y valles. ¿De acuerdo? Y además de todo, ocurre algo que se llama el fenómeno de la absorción. O sea, la luz va a tender a seguir dentro del material un ratito más. Entonces no se devuelve. Puede que incluso caliente el material, pero no, el material no la va a devolver. Entonces, algunos rayos de luz pueden llegar a perderse a medio camino, porque se transformaron de energía lumínica a energía térmica. Y luego el material tal vez los devuelve, pero en términos de otro tipo de longitud de onda. En infrarrojo probablemente. Ok, ¿alguna duda con eso? Pues no es una duda, pero no sé si usted alguna vez ha visto esto de como la pintura más negra del mundo, algo así, como que no refleja nada de luz, que la apuntan así como... Eso es porque seguramente absorbe una cantidad enorme de luz. No deja que nada se devuelva. ¿Y qué provoca eso? ¿Qué propiedad hace? Las propiedades de reflexión sería... Esperemos un toquecito más al siguiente tema. Y el siguiente tema es el siguiente tema de este mismo capítulo, no el siguiente tema del siguiente capítulo. Debe 2 segundos más y ya casi le contesto eso. Está bien, profe. Ahora vamos con la refracción. Y ya le contesto su pregunta. La refracción se da cuando la luz pasa de un medio a otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Viene la luz. Aquí hay un medio 1. Aquí hay un medio 2. Viene un rayo de luz. Vino por acá y cambió de dirección.
vino por acá ahora. Entonces, este es el ángulo de incidencia. Este es el ángulo refractado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la luz viene de un medio a otro, cambia de medio, entonces lo que ocurre es que la luz cambia de velocidad. Y al cambiar de velocidad, cambia de dirección. ¿De acuerdo? Con su pregunta, no podré responderle a un 100%. No tengo ni la menor idea si eso será lo que está pasando. Supongo yo lo siguiente. Los fenómenos de reflexión y refracción siempre ocurren. ¿De acuerdo? Ajá. Supongo yo que lo que hace la luz es que esa pintura le permite, digamos, entrar pasa del aire al medio de la pintura mucho más fácil, pero le impide regresarse. Cuando la luz ya entra dentro de un material, de ahí el material se puede llegar a calentar. ¿De acuerdo? Entiendo. Si el material es muy, muy denso, le va a ser más fácil calentarse. Entonces, la luz lo que le va a ocurrir es otro fenómeno que se llama disipación. O sea, la luz empieza ya a calentar el material y ya algunos rayos de luz se van perdiendo, se van transformando en energía térmica. Supongo yo que su pintura le permite, o sea, impide la reflexión. Tal vez puede ser muy rugosa en el a nivel microscópico. Y además de todo, la refracción le es más fácil entrar dentro del material. Y le da más facilidad de que llegue hasta el fondo o que se empiece a absorber rápidamente por la pintura. No estoy seguro si es eso. Realmente no le puedo contestar. Dejémoslo hasta acá porque todavía nos falta ver cómo caracterizar estos materiales. Sí vamos a dar una fórmula para esto. La fórmula de la ley de Snell es muy fácil de dar, pero por ahora hay que caracterizar ambos materiales. ¿De acuerdo? Ambos medios. Es muy fácil caracterizarlos, pero eso lo dejamos para otra clase. Según su pregunta, ya ahí no sé, puede ser que permita muy fácil la refracción, pero la reflexión si no es tan sencilla. Y es que en ondas electromagnéticas ocurre el fenómeno este que yo le estoy diciendo, de disipación. O sea, la onda penetra, pero se va disipando dentro del material. O sea, pierde amplitud muy rápidamente. Si digamos que la onda quisiera salir del material, ya no le da chance porque ya no tiene suficiente energía para salir. Puede ser que sea eso. Realmente no sé. Bueno, pero ya es una idea. Ya es una idea. Muchas gracias, profe. Habría que ver si tiene como, digamos, algo del artículo de eso, me lo puede pasar. Tal vez se le pueda preguntar a alguien. Está bien. Si no, a buscar y le paso información. Gracias, profe. Ok. Bueno, con gusto. Si no hay más dudas, entonces dejémoslo hasta acá y nos vemos la otra clase. Voy a parar la grabación de una vez. Chao, profe.